Putin acaba de utilizar un misil que no había usado antes, experimental, que pudiera tener una cabeza nuclear, o sea, una bomba nuclear incluida. Y es obvio que ha enviado 2 misiles, uno intercontinental y otro básicamente con la misma capacidad, con la intención de enviar mensajes. Esto después de que Ucrania utilizara misiles autorizados por Estados Unidos y por Inglaterra. Y hoy está la OTAN reuniéndose en Montreal, en Canadá, con la sombra de Donald Trump. ¿Qué está ocurriendo hoy desde tu perspectiva? ¿Hay un realineamiento del poder o realmente estos son gajes para obligar a una tregua o para obligar a que Donald Trump haga algo? ¿Cómo tú lo ves? Creo que la reacción de Rusia era esperada, porque si ponemos esto en un tipo de matriz de teoría de juego, sin duda alguna, para una administración tan militante como la de Putin, no responder a este tipo de ataque que hizo Ucrania con esos cohetes no, o sea, no era una opción, punto. Así que naturalmente iban a responder, no se esperaba necesariamente si iba a ser con cohetes o una contraofensiva, pero en efecto se hizo un cambio al protocolo del uso de armas nucleares de la Federación Rusa que permite, por lo menos a nivel interno, hacer ese tipo de cosas. Ahora también tenemos que entender dos cositas. Una diferencia hay entre armas nucleares propiamente versus armas que utilizan energía nuclear para empoderarse, pero yo creo que irrespectivo de que hubiese sido una bomba nuclear, al igual que una flecha de alta velocidad, creo que parte del mensaje de estos tipos de cohetes fue la capacidad destructiva que tenemos por las áreas donde precisamente, ¿verdad?, fueron enviadas. Así que reconociendo eso, creo que Putin ha básicamente dicho lo siguiente: esta guerra de trincheras de frontera es una opción que nosotros estamos usando porque queremos esos territorios específicamente. Pero si quisiéramos destruir la totalidad de Ucrania, pudiéramos hacerlo con estos tipos de cohetes. Y eso ciertamente provoca una pregunta para Zelensky y su administración, que es si responder nuevamente a eso con un tipo de misil, si reinvertir en una contraofensiva o reconsiderar el uso de la serie de recursos que tiene, que se le traen por parte de países europeos, al igual que Estados Unidos y Canadá y Reino Unido. Y creo que dentro de ese marco que se da este tipo de reunión como la que estamos teniendo, la que se está teniendo en Montreal, para reconsiderar el acercamiento a Ucrania. Se ha visto que el financiamiento de guerra del frente de Ucrania posiblemente no favorezca a Ucrania y que en una guerra de atrición Rusia posiblemente gane. Y posiblemente se está considerando también el Explica que es acercamiento una de guerra de paz. atrición, Guerra de atrición es básicamente ver quién tiene más y el primero que se le que gasten más los dure. recursos, sí, básicamente el más que dure. Y bajo ese marco, creo que lo que se está considerando es que dado la cantidad de apoyo que han mermado en los pasados años a la causa de Ucrania y dado la supremacía que Rusia tiene ahora frente a este conflicto, sí deberíamos proceder con la idea de Donald Trump de en efecto ceder los terrenos del este de Ucrania a la Federación Rusa para llegar a un tipo de tratado de paz. Y creo que esto se da también frente a la acción, en mi opinión, relativamente impulsiva que tomó la administración Biden de, a través de permitir el uso de cohetes, pues de alguna forma hacer que continúe la guerra para asegurar la inversión estadounidense ahí. Se da en ese frente porque ahora no es tan simple como sencillamente conceder estos espacios, es calcular el costo de una contraofensiva rusa en ese frente. Así que el escenario internacional, a mí lo que me parece es que muchos países están llegando al consenso de que financiar y apoyar a Ucrania para que retenga su soberanía no es tanto de una opción real comparado con permitir a Rusia quedarse con esos territorios. Y me parece que ese va a ser el resultado eventual. Yo pienso igual, que es obvio que aquí hay un mensaje de intentar presionar a Trump para que siga con esta guerra, a pesar de que yo creo que lo que va a ocurrir es lo que estás diciendo. Estos misiles no van a hacer que Vladimir Putin, o sea, él no es suicida. Él no va a quedarse sin hacer nada. Por otro lado, mi gran preocupación con esto es que es la solución que todo el mundo ha planteado por mucho tiempo. Vladimir Putin ya ha hecho esto en otros países Es correcto. Y y ha se, seguido. y se le ha dado generalmente acuerdos que favorecen sus propias metas. Por tanto, Georgia, Armenia, norte de Moldova, en o otros sea, lugares. Sí. mi pregunta es, ¿vamos a seguir? O sea, si llega un punto ya, ¿qué lo detiene de hacerlo con Polonia? O sea, ¿qué lo detiene de hacerlo con Finlandia? O sea, ¿qué lo detiene de seguir hasta Suecia? O sea,
ese es mi planteamiento aquí en el nuevo orden mundial. Yo no veo cómo, si tú le permites quedarse con el este de Ucrania después de los cientos de billones de dólares que se han gastado para evitarlo, pues, y básicamente hay que decirlo, si la India y China no lo hubieran seguido comprando los combustibles y no lo hubieran seguido financiando su operación, dándole hasta dólares, porque esa es la verdad, pues Vladimir Putin hubiera perdido ya. Pero eso no es lo que ha ocurrido, porque le han seguido financiando sus operaciones. Y debo decir que no solamente ya son ellos, también incluye Arabia Saudita. O sea, ya hay otros países que ya no son de la esfera de poder único de Estados Unidos, ya Sí, están viendo otras opciones. y yo creo que eso convoca, ¿verdad? Una reevaluación de lo que significan estos conceptos de guerra fría, de las esferas de poder, porque hoy en día no podemos trazar tan fácticamente líneas de adhesión valorativa o conceptuales de por qué alguien se alía con alguien. Por ejemplo, en la Guerra Fría teníamos esa idea de el capitalismo democrático versus el comunismo autocrático a nivel global, pero hoy en día esas ideas de adhesión no existen, ¿verdad? Puedes tener países de una amplitud de creencias y funcionalidades que están operando en el mismo bando y yo creo que al final y al cabo lo que se acaba aceptando es esta idea realista de la política de que lo que apremia generalmente es el interés propio en la comunidad internacional. Y en tanto se dé ese fenómeno, pues posiblemente Rusia sale valorada más porque lo que representa para muchos países tener a Rusia en su lado es superior a lo que representa la soberanía de Ucrania. Eso en un contexto ideológico también donde muchos conceptos de soberanía a nivel internacional se están encontrando violados a la misma vez. El concepto de soberanía del pueblo palestino, el concepto de soberanía de Israel, el concepto de soberanía en Myanmar, por ejemplo, con la población de los Rohingya, el concepto de no intervención estatal por parte de algo como la Unión Europea hacia sus Estados miembros, entre otras cosas. Así que yo creo que la razón por la cual se permite esa porosidad ideológica en gran parte emana, pues porque el mundo hemos normalizado en gran parte esa idea ¿verdad? De que uno va siempre a favor de su propio interés. Y creo que más países su interés encaja un poco más con Rusia de lo que encaja con preservar Ucrania, particularmente aquellos países que se encuentran en competencia con Estados Unidos. Así que yo creo que una guerra de intereses que el espacio global no le va a ser favorable para lo que es la soberanía de Ucrania. Pues se acabó. No O sea, pues, necesariamente. bueno, pues se acabó el Yo nuevo. creo que hay una brecha también a nivel estratégico dentro de todo esto, y es que Rusia, en los espacios que en el presente ocupa en Ucrania, hizo unas promesas bien, pero bien ambiciosas. Hizo las promesas de que íbamos a liberar a los residentes de este gobierno nazista y fascista de Ucrania, entre otras cosas, y la administración pública rusa en esos espacios ha sido pésima. No hay servicio de agua, energía, las carreteras están rotas, no hay servicios médicos, los niños no han ido a la escuela hace 2 años, entre otras cosas, y lo que representa eso es que inclusive dentro del mandato ruso en la Ucrania ocupada, pudieran, como han salido, movimientos de disidencia que harían que la presencia rusa en esa área sea insostenible. La gran pregunta que vamos a tener es si esos movimientos de disidencia también se alían con la causa de Zelensky en Ucrania, lo cual lo dudo altamente porque fueron los mismos movimientos que en un momento dado se rebelaron del gobierno de Ucrania en el 2014-2015. Así que lo que yo considero que puede ocurrir es que sí, Rusia puede acabar ocupando muchas de las áreas que ellos consideran propiamente suyas, posiblemente lentamente las abandonen y las conceden a virtud de que no van a poder controlarlas y posiblemente Ucrania pues busque reocuparlas de alguna forma. Y otro escenario que pudiera ocurrir es que en efecto se le conceda este tratado de paz, entre comillas, entre Rusia y Ucrania, y que una de las condiciones sea que la administración de Zelensky salga exiliada y que Ucrania se convierta en un estado satelital y que retenga poder sobre esa área, entre comillas, ocupadas, como ocurrió con Moldova, como pudiera ocurrir con Belarus, entre otras cosas. Así que yo creo que al final del día, Pues, sí, por eso, pues, ganar, pues se acabó. Porque sí. si es eso, pues lo que pasó con Bielorrusia o Moldova, eso mismo es que pues yo pongo allí un presidente que sí Pudiera hacerlo, fue pero de yo creo que es embuste. una victoria pírrica, en el sentido de que costó tanto y tanto y tanto obtenerla para Rusia que posiblemente sea insostenible.
¿verdad? Como por ejemplo, en la antigüedad se da mucho esos fenómenos de que, por ejemplo, los romanos mandaban legiones y legiones y legiones a conquistar lo que hoy en día nosotros conocemos como Alemania, y en efecto lo lograron conquistar, pero perdieron tanto y tanto y tanto y tanto en lograr retener ese poder de ese espacio, y tenían que enfrentarse constantemente con rebeliones, y después de toda la destrucción no habían tantos recursos naturales ya, que acabaron abandonando el espacio. Así que el prospecto lamentable de todo esto ciertamente es una tragedia de la destrucción y pérdida humana de todo el espacio, pero yo creo que si Rusia insiste en la propuesta de guerra y ocupación, posiblemente no va a tener nada que le quede para ocupar. Y en tanto eso sea cierto, Sí, es un canto de tierra ahí, pero exactamente, en tanto eso sea cierto, posiblemente ocurra un abandono, y válgame, lo mismo en alguna parte lo vemos también en la discusión de Israel-Palestina y de Israel-Líbano, entre ahora extendido, ¿verdad? Que es que una propuesta de ocupación generalmente carga consigo la idea de que cuando yo conquiste algo, pues de que puedo utilizar lo que está allí, eso es la meta por la cual busco conquistar algo, pero el patrón de hiperdestrucción que se ha dado en la guerra a nivel, las guerras del presente, que son guerras industriales, pero bien mecanizadas y de alta capacidad destructiva, es que la gente generalmente acaba destruyendo lo que pretenden ocupar, y acaban después abandonando el espacio. Las zonas conquistadas rara vez se convierten en zonas de éxito y de desarrollo, acaban siendo saqueadas y después resguardadas, lo cual también convoca unas reflexiones históricas para muchos de los casos de personas que han sido conquistadas por otras potencias. Pero pues, bueno, sí, o sea, mira Afganistán, tú sabes, allí se invirtió cuánto, trillones de dólares es correcto que y ya. representaron en gran parte la muerte de la encomienda militar de los países que estuvieron partícipes. Ahora, con Afganistán está ocurriendo algo bien interesante. Y es que en Afganistán el movimiento talibán era liderado por una élite radical religiosa que ocupó todo este espacio de gobierno, y después se encontraron con un gran problema de que no sabían cómo administrarlo, de que el gobierno no era tan sencillo como leer los pasajes del Corán e interpretarlo así. Y en Afganistán se ha dado el fenómeno de que de la nada, dentro de toda la atrocidad y autocracia del gobierno talibán, el cual reprocho con toda mi alma, ciertamente se ha dado el fenómeno del surgimiento de una clase de profesionales civiles inesperados dentro del talibán. Personas que están estudiando administración pública y todo eso en universidades en el exterior, que están volviendo a Afganistán para administrar propiamente el Estado en servicio a esa encomienda de los líderes religiosos del Talibán, entre otras cosas. O sea que también está este fenómeno de sí, podemos tener este actor político totalmente irracional y detestable que ocupe el espacio del tablero político, y que con todo y eso, esta figura acaba teniendo que tildarse hacia ser moderada, porque el costo muchas veces de tu administrar efectivamente el Estado. Y ahorita hablábamos de Giorgia Meloni, por ejemplo, que básicamente ha tenido que hacer eso también, que es la idea de que se presentó como esta candidata de derecha radical, pero en el presente ha adoptado una perspectiva bastante de centro y moderada, centro-derecha ciertamente, y moderada en cuanto a la administración de Italia. Y es porque una cosa es lo que uno dice en la campaña y otra cosa es propiamente la administración del Estado. Y yo creo que Rusia va a encontrar un gran problema en administrar las zonas ocupadas por la capacidad destructiva que han empleado, y número dos, por el sentir rebelde de las personas que se encuentran bajo ese estado de ocupación. Hmm, aparentemente esto se acabó. Nada, lo dejo ahí, porque pues es que no veo otra conclusión que no sea el ganó el sistema autócratas o de dictadores o de personas que alegadamente son electas pero son dictadores en la práctica. Ya no hay quien le ponga freno en la práctica. O sea, o sea, ya si el que ponía freno dentro, o sea, el mundo ha sido muy crítico de Estados Unidos y por si acaso, en muchas circunstancias, con toda la razón. Uh -huh, Pero todos los imperios actúan iguales. Entonces, uh -huh, no es como que cuando nosotros tenemos personas vulnerables no nos aprovechamos, como pasa con nuestros hermanos dominicanos, en nuestros uh -huh. hermanos haitianos. No es como que nosotros hemos actuado muy diferente a lo que hacen los imperios cuando, ¿verdad? Tierra azotada con los otros. Así que el mundo tenía, dentro de las circunstancias, pues un orden mundial de supervisión, y en los años 90 se decía, se acabó. Ah, Sí, sí, 40 años después, 30 años después, creo que ha regresado lo contrario.
Sí, sin duda alguna, pero también, ¿verdad? Entendamos de que en un mundo de tantos cambios, muchas veces hay resultados inesperados que pueden surgir. Por ¿De ejemplo, acuerdo? nuestra conversación de Ucrania se alteró totalmente con la elección de Donald Trump. Y la conversación sobre Israel y Palestina se alteró totalmente con la elección del gobierno laboral en Reino Unido también. Ujú. Así que tenemos que entender que estos cambios pueden ocurrir de un día a otro y que la mejor actuación que podemos tener en el presente es mantenernos pendientes a muchos de esos cambios que inclusive nosotros pudiéramos considerar que no tienen que ver, pero en la política internacional es generalmente un efecto dominó. Y Ujú. generalmente aquello que aparenta no tener una afectación puede resultar en una muy gran afectación. Y pues nada, por eso es que hay que mantenerse pendiente.